plasmada en los procesos constituyentes, descalificándolos como manipulaciones al sistema democrático, solo porque no se pliegan a la pantomima de democracia burguesa al gusto estadounidense, diseñada para contener los excesos de las mayorías en contra de los privilegios de las minorías, según el planteamiento de James Madison, uno de sus principales ideólogos. Dentro de este esquema resulta pasmoso el descaro y la tranquilidad con la que los conjurados admiten estar trabajando por la exclusión del sistema internacional de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América, buscando provocar un aislamiento como el que se ha venido intentando contra la gloriosa Revolución Cubana desde hace 50 años. En este propósito se pretende desconocer la voluntad popular, arrojando dudas sobre aquellos procesos electorales cuyos resultados no son favorables a sus aliados políticos locales, sus lacayos incondicionales. En este entretejido de patrañas el imperio intenta convencer al mundo de que la libertad de prensa comienza y termina con la satisfacción de los intereses corporativos de unos cuantos propietarios de empresas capitalistas de tráfico de información, y pretende imponer el secuestro de la verdad como doctrina. También se intenta descalificar cualquier corriente del pensamiento que no se haga reverencia al altar del neoliberalismo, que no se incline ante el tótem del llamado libre mercado, o que no sucumba ante el fetiche de una apertura comercial fraudulenta, pensada para facilitar y legitimar las grandes economías del norte, devoren a las del sur, modelo perverso que en los últimos 30 años ha sumergido a los pueblos del mundo en la inseguridad y en la pobreza. Se pretende satanizar a un gobierno como el de Venezuela, legítimamente instaurado por la voluntad popular que se ha perfilado a lo largo de 11 años como catalizador del desarrollo y constructor del bienestar de su pueblo. En la misma línea se acusa de dependencia y concentración de poder a la acción mancomunada de las instituciones del Estado, solamente porque comparten una misión y un proyecto de país recogido en una Constitución refrendada popularmente. Se desprecia el nacimiento de nuevos actores económicos, los cuales reducen las desigualdades sociales mediante la democratización de las oportunidades y la distribución de la riqueza, políticas que a su vez no se conjugan con los intereses de las transnacionales y la oligarquía, cuestión que quiebra la tradicional estructura económica basada en la conocida división internacional del trabajo, modelo de generador de desigualdades entre el centro y la periferia del poder económico mundial. Nuestra nueva independencia pasa por quebrar la lógica supranacionales de dominación, generadoras de pobreza y demás problemas sociales. Se ha pretendido desconocer los avances en materia de reducción de la pobreza, puesto que nuestra meta en este sentido no es apaciguar la miseria, sino acabar con los factores económicos que la originan. La imposición del pensamiento liberal burgués manipula una y otra vez con el chantaje del supuesto desarrollo económico, que desde su lógica toma en cuenta únicamente los tamaños de las economías y la generación de supuesta riqueza, que no es más que la plusvalía de las grandes corporaciones, despreciando los avances de las sociedades en términos sociales, culturales o ambientales, y la evolución de otros indicadores integrales de aceptación internacional, como
el índice del derecho humano o el coeficiente de Gini son simplemente despreciados. Con una audacia que raya en la temeridad, se desvirtúa con mentiras la realidad de lo que pasa en nuestros países, desconociendo los avances en educación, en inclusión social, en democratización del acceso a la información, a los alimentos, a las fuentes de trabajo, al uso de la tierra, a la salud, en definitiva, en el aumento de la equidad social. Los tecnócratas defensores del modelo de explotación de nuestros países pretenden blindar para su disfrute exclusivo y excluyente sectores estratégicos de la economía como la banca, los servicios públicos, la extracción de materias primas o la explotación de la tierra, en virtud de lo cual alzan sus voces con indignación frente a la acción firme y decidida del Estado popular y patriótico en la regulación y control de estos sectores primordiales para el desarrollo nacional de nuestras sociedades. Así, se desconoce la potestad de los Estados para ejercer su soberanía sobre los sectores sensibles de la economía, que tradicionalmente se han mantenido en manos de los grupos poderosos que han impedido el acceso del pueblo a los beneficios que por derecho propio tienen sobre estos. Por todo lo anterior, el proyecto redivivo de estos sectores retrógrados descalifican las figuras de líderes electos con masivo apoyo popular y para ello no escatiman en manipular a través de su potente aparato de difamación masiva las realidades regionales, históricas o culturales, dejando en evidencia el carácter racista, supremacista de su comportamiento que remonta a los tiempos de la Alemania nazi y la Italia fascista. De esa misma manera, de esa misma materia en que está hecho la demonización de la cultura musulmana y en particular la del digno pueblo persa, pretendiendo correr un velo de maldad como justificación para imponer a nuestros países con quién pueden y con quién no pueden vincularse, criminalizando las normales relaciones entre los miembros de la comunidad internacional. Mientras tanto, quienes argumentan que el imperialismo era un concepto pasado de moda, pueden ver que esta arremetida, la más rampante y soez, muestra la prepotencia imperial estadounidense, que tanto terror y miseria han sembrado en nuestros países a lo largo de la historia y que solo es de necios o de cómplices tratar de ignorar. Una vez más, resulta vergonzoso el papel servil de algunos felones al servicio de potencias extranjeras que aún continúan viviendo de la explotación y la sumisión de su propio pueblo y que ponen en el poder económico, político, cultural y mediático que aún detentan al servicio de destruir la revolución bolivariana, no por los errores que ésta pueda haber cometido, sino por sus enormes aciertos, por haber puesto al servicio del pueblo la riqueza de la nación, por haber recuperado la soberanía, la dignidad y la esperanza del pueblo venezolano, y por haber sido artífice de la auténtica unidad con otros pueblos de nuestra América que hoy logran sus mayores frutos en el alba. Ante estas pretensiones se reivindica el pensamiento y la acción del libertador Simón Bolívar y la idea de la unión que elevan y defienden los pueblos del continente. Llamamiento
al pueblo de Venezuela. Frente a las absurdas pretensiones y amenazas de estas corrientes imperiales que vienen desde los Estados Unidos, nuestro llamado es a la unidad y movilización permanente en defensa de la patria, en defensa de la Constitución y en respaldo al jefe de Estado, Hugo Chávez, que son objeto de su conspiración y agresión permanente.